En esta unidad temática vamos a hablar de la comercialización del ganado vacuno. En una primera etapa vamos a hablar del mercado interno para posteriormente concentrarnos en el análisis del mercado internacional de carne bovina. Es importante reconocer las condiciones para el transporte de los animales. Aquellos animales que han sido producidos, estén terminados o no, y que deban ser trasladados de un punto a otro, deben cumplir una serie de requisitos. Todos tienen que tener caravana oficial. La caravana expedida por SENASA, que además de constar con información del productor, tienen distintos colores en el caso de las tarjetas o del botón en referencia al estatus con respecto a la fiebre aftosa. Otro de los documentos exigidos es el DTA o el DT, el documento para el tránsito de animales, o el DTE en su versión electrónica. Expedido también por SENASA, consta con información sobre los datos de origen, o sea, de quién remite la hacienda, hacia dónde se dirige, es decir, el destinatario, con información del transportista, de la especie, de la categoría, de la cantidad de animales transportados, también sobre el registro de la marca de propiedad de la hacienda y lo que es información relevante sobre las vacunaciones obligatorias de aftosa y de brucelosis. Otro documento importante es la Guía Única de Traslado, expedida por la municipalidad desde donde sale la hacienda. Contiene información, además, desde hacia dónde se dirige, información del transportista y de la cantidad de animales que se trasladan, es decir, que están amparados por esta guía. Allí nace el concepto de tropa y se define la tropa al conjunto de animales que están amparados por esta guía para que puedan ser transportados. En algunas jurisdicciones, el DTA-DT se fusiona con la Guía Única de Traslado, formando el Documento Único de Traslado, con el objeto de hacer más eficiente esta etapa de la gestión de documentación. Fundamentalmente esto aplica a la provincia de Buenos Aires. Los animales deben tener marca de propiedad. Además, también para el caso de aquellos animales que van al destino de Unión Europea, en cuanto a exportación, deben contar con la tarjeta de registro individual de tropa o TRI. Y el camión que los transporta debe estar precintado, desinfectado, con la documentación habilitante obligatoria a fin de que tengan libre circulación. Vamos a definir las unidades de comercialización para el ganado bovino. Cuando es para faena, es por pesos por kilo de peso vivo, según la ley número 11.228. Cuando es para invernada, es pesos por cabeza o bulto. Aquí se paga tanto por el animal, no por en función de su peso, de su edad o de su categoría. El animal vale tanto. En la segunda opción es pesos por kilo de peso vivo. Para cría, pesos por cabeza o bulto. Vamos a ver un poco las vías de comercialización de hacienda en nuestro país. Fundamentalmente tenemos a los mercados concentradores, cuyo representante más importante es el mercado de Liniers. También hay otros menores en Córdoba, Rosario, etc. Los remates feria, la venta directa con o sin consignatario. Después vamos a hablar fundamentalmente del papel o del rol que juegan los consignatarios, y el mercado de reses con consignatario. Vamos a ir a continuación describiendo cada una de estas vías, pero aquí no hemos comentado los llamados remates de imágenes, que tienen dos representantes fundamentales, tanto ya sea el Rosgan, o sea por remates de hacienda televisados, o los remates de hacienda online, que tienen algunas características similares, diferencias, ventajas y desventajas. Si bien está detallado en la bibliografía respectiva, vamos a decir que la operatoria es parecida o similar a un remate feria, con algunas ventajas: que al no estar los animales presentes no deben ser movilizados, siendo las operaciones más ágiles con un tiempo operativo menor. Además, se independiza del evento del clima y no hay cancelaciones por lluvia. Y se pueden vender prácticamente todos tipos de hacienda desde hacia cualquier lugar del país. Pero
en la práctica, las categorías que más fácilmente se han vendido o que se están vendiendo es todo lo que es cría y lo que es invernada de terneros y terneras. Todo lo que es destino de faena tiene una baja participación. Bien, nos vamos a concentrar ahora en describir a cada una de las vías que hemos descrito. Vamos a hablar un poco de las vías de comercialización en cuanto a la distribución proporcional. Los mercados concentradores, es decir, el mercado de Liniers, aproximadamente el 12%. El remate feria, el 8%. Vemos que la venta directa ocupa casi un 80%, en realidad un 78%, donde la modalidad de venta directa sin consignatario es del 60% y la venta directa con consignatario alrededor del 18%. El resto, el 2%, es el mercado de reses con consignatario. Sobre los mercados concentradores, vamos a hablar a continuación del mercado de Liniers, para lo cual le dejamos dos videos, uno que cuenta la operatoria actual del mercado y otro que habla de su traslado y el destino del mismo. Vamos a complementar el material de los videos del mercado de Liniers con algunos datos accesorios. Por ejemplo, la procedencia de vacunos al mercado, vemos que mayoritariamente es de la provincia de Buenos Aires con un 80%, luego le sigue La Pampa con un 5,83%, Santa Fe con un 4,58%, Entre Ríos 4,10% y Córdoba con una menor proporción, 2,78%. Recordemos que Córdoba tiene un mercado concentrador, obviamente de menores volúmenes y una operatoria singularmente menor que la de Liniers, entre otros aspectos fundamentales, pero sí, todo esto refuerza a lo que habíamos dicho antes de que es el mercado formador y regulador de los precios que se alcanzan en la hacienda para faena. Las razones principales que concurren a este hecho, bueno, la cantidad de animales que se encierran a diario en sus corrales, la venta pública, la pesada en balanza pública y la amplia difusión radial, televisiva, en las redes y escrita que tienen sus operaciones, lo cual permite que los niveles de precios alcanzados en esta actividad puedan ser inmediatamente conocidos y tomados como base en todo el país. Además también por su condición de mercado abastecedor del núcleo humano numéricamente más importante, o sea, de Buenos Aires y todo el conurbano. Vamos a darle algunos números que completen un poco esta información. Si nos alejamos aproximadamente 800 kilómetros de la ubicación geográfica del mercado de Liniers, tenemos el 70% del stock vacuno nacional. En esa distancia hay casi 18 millones de personas que consumen bastante más de 1 millón de toneladas de carne. Lo que es también relevante, que hay 55 frigoríficos que realizan el 55% de la faena y que están ubicados solamente a 15 o 20 kilómetros como máximo de distancia al mercado. Otra característica interesante es la seguridad del pago. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, de todas las operaciones que se hacen en el mercado de Liniers, ¿cuántas, digamos, podrían ser incobrables? ¿Cuántas no se cobran? Bueno, el porcentaje es realmente bajo. 2-3% como máximo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el productor le da la tranquilidad de que su operación realmente se va a hacer, digamos, efectiva, que va a poder cobrar lo que él ha pactado o lo que su consignatario, como describe en el video, ha pactado a través de la venta. Bien, esto se ve reflejado en observar que llegan al mercado de Liniers prácticamente haciendas de todo el país. Obviamente necesariamente con una menor proporción en función de las distancias y seguramente también condicionado por el estado de las haciendas, aquellos animales más faltos, más viejos, es decir, donde el peso de incidencia del flete sea mayor, necesariamente va a estar influenciando, porque una de las limitaciones importantes de Liniers es el costo elevado del flete por las distancias que debe cubrirse. Pero este no es un factor para dejar de lado. Vamos a conversar brevemente un poco sobre 4 parámetros que son interesantes a la hora de analizar cada una de las vías de comercialización: los precios, los plazos,
los castigos y las condiciones sanitarias. En el caso de Liniers, los precios de este mercado son sensibles a las variaciones que experimentan la oferta y la demanda en relación a la calidad y cantidad de hacienda. La cantidad de cabezas ofertadas determina preponderantemente el nivel de precios del día. La calidad del ganado determina fluctuaciones en torno a los niveles de precios fijados por la cantidad de hacienda ofertada. En este mercado, el libre juego de oferta y demanda entonces es fundamental. Sobre los plazos de pago, en la hacienda vendida varía de pagos al contado, fundamentalmente la hacienda de consumo liviano especial, hasta más de 30 días, principalmente en aquellos lotes vendidos para la exportación. Dijimos que en exportación la Unión Europea no compra de mercados concentradores, pero en aquellos destinos de exportación, puede ser por ejemplo China o a veces Rusia también, se tendrían en cuenta estos plazos de pago de casi un mes o de más de tal vez un poco más. Los castigos en los precios de la venta en Liniers son mayores que en otros sistemas por la presencia de signos, por los posibles machucones, embarrados, signos de golpes o latigazos, por la pérdida que ello implica en el valor de la res futura. Igualmente ocurre con la hacienda de conserva, que tuvo dificultades para descender del camión por sus propios medios. Sobre las condiciones sanitarias, dada la concentración de animales y posible procedencia de las tropas de cualquier parte del país, no resultan ser las ideales, lo cual retrae la presencia de ciertos compradores que adquieren hacienda para exportación. Nuevamente hay que decir también que la Unión Europea no compra, como decíamos antes, un poco por sus estatus de regulación sanitaria, ¿no? Los gastos de comercialización totales suelen ser más elevados dada la injerencia del costo del flete en los mismos, especialmente en haciendas de bajo valor por cabeza, vacas de conserva y animales que están faltos de peso, etcétera, como veníamos explicando anteriormente. Un comentario interesante es que dado el viaje realizado por los animales y su permanencia en los corrales, las pérdidas de kilos de peso debidas al desbaste ya ocurrieron al momento del pesaje final de la hacienda. Vimos que hay dos pesadas, una orientadora al principio, cuando llegan los animales a los corrales, a cargo de la casa consignataria, y la segunda, que es posterior al momento de la venta, que hace la casa consignataria con los compradores cuando van por los corrales. Esa es la pesada que se tiene en cuenta. Pero por todo el tiempo que ha transcurrido desde que los animales llegaron al mercado, el desbaste ya ocurrió, es decir, que no va a estar reflejado en el precio de venta. En resumidas cuentas, el desbaste lo termina absorbiendo el vendedor. La concurrencia diaria de frigoríficos, supermercados, carnicerías integradas, troceadores, carniceros, matarifes, hace que exista una puja constante y permanente entre ellos y que se logre diariamente la formación del precio de la hacienda. El productor mediano y chico se ve beneficiado porque puede enviar distintas categorías de hacienda que son clasificadas por el consignatario y vendidas, puesto que existen compradores para todo tipo de animales. Un dato interesante, que es un servicio que brinda el mercado, es que existe un seguro que cubre los riesgos de animales caídos, muertos, accidentados o robo de hacienda de que es cargada en el campo, hasta que sale luego a la venta del mercado. Este es un servicio que le da seguridad al productor de cobrar el valor por medio de la tropa por el animal que se muere o que cae durante el trayecto en el mercado. Justamente esta es una participación que tiene el mercado para compensar esas distancias y con todos los riesgos que ello conlleva en el transporte desde que sale de la hacienda hasta que llega al mercado y es finalmente vendida. Vamos a hablar un poco de las categorías de vacunos que se comercializan para faena en el mercado de Liniers. Dijimos que se comercializaban todas las categorías. Por ejemplo, los novillos, los mestizos es la cruza entre británicos, especiales y buenos fundamentalmente en función de la conformación y del grado de engrasamiento que presenta. Entre 431 y 460, pueden ser también entre 461 y 490 y 491 y 520, o más de 520 kilos para todos los que sean especiales y buenos. Aquellos que son un poco más faltos de grasa van a ser considerados regulares, livianos o pesados. También tenemos a los novillos de Holanda, o sea, los llamados overos negros, o a los que son cruza cebú o cruza europea.
Los novillitos también, especiales buenos medianos, 351, 390. Especiales y buenos pesados, 391, 430. Y los regulares en ese orden. Las vaquillonas también están presentes, con especiales y buenas medianas, 351, 390. 391, 430. Y regulares en una clasificación similar al de los novillitos. Están los terneros, que recordemos que existe un peso mínimo de faena de 300 kilos para machos y 250 kilos para hembras, lo que da aproximadamente, con un rendimiento del 56%, unos 165 kilos de peso para la res de los machos y aproximadamente 140 para la res de las hembras. También las vacas, que en función de su grado de engrasamiento pueden ser buenas, regulares o de conserva buena, conserva inferior. Los toros, buenos regulares, y los mej, también especiales y buenos a regulares. Cabe destacar que mayormente la demanda actúa sobre las categorías más jóvenes o livianas, especialmente novillitos, vaquillonas, y todo eso es donde la mayor parte de la demanda del consumo local, ¿no? También el consumo de exportación, a veces también prefiere vacas de distinta condición. Vamos a hablar de las categorías de vacunos que se comercializan para faena según la resolución 2018-32. Esta sería la comercialización vigente en la actualidad. Ocurre que la otra también está disponible y se utiliza actualmente, por lo menos en el sitio web del mercado del linier, por lo cual les explicamos las dos. Pero retomemos esta, que es, como les decía, la actualmente vigente y que se rige fundamentalmente según la edad. Vamos a ver entonces que si bien por sexo hay hembras y machos, vamos a tener distintas categorías y fundamentalmente por el número de dientes. Las vaquillonas que tengan 4 dientes van a ser clasificadas en una subcategoría de especial o regular, y las especiales van a poder ser livianas hasta 390 y pesadas con más de 390 kilos. La vaca con 6 dientes, especial joven, liviana hasta 430 y pesada más de 430. Con 8 o más dientes, especial adulta, liviana hasta 430 y pesada más de 430. Con 6 o más dientes, la regular, la conserva buena o la conserva inferior, sin límite inferior de peso. En el caso de los machos, tenemos a los novillitos con 4 dientes, que pueden ser especial, liviano pesado hasta 390 o más de 390 en el caso de los pesados como las vaquillonas, y también los novillitos regulares. En el caso de 6 dientes, especial joven, liviano hasta 430, pesado más de 430. 8 o más dientes, especial adulto, liviano hasta 430, pesado más de 430. 6 o más dientes, regular, liviano hasta 430, pesado más de 430. El mej, hasta 2 dientes, especial, liviano hasta 430, pesado más de 430. También está el regular y en el caso de los toros, más de 2 dientes, especial o regular. Bien, vamos a hablar ahora de otra importante vía de comercialización que es el remate feria. Las ventas se realizan por subasta pública en pistas o corrales en distintas localidades, principalmente de la zona pampeana y del litoral. Las mismas se realizan a través de un consignatario feriero. La oferta está constituida por animales terminados para faena, de cría o de invernada consignados por productores locales. La venta de los animales con destino a faena es por kilo de peso vivo y la hacienda es pesada antes o después del remate. La hacienda de cría es rematada por cabeza, por bulto o pieza, y la hacienda de invernada puede ser vendida por ambas modalidades. La formación de precios está basada fundamentalmente en los obtenidos por la misma categoría en las transacciones del día en Liniers, generalmente son a la tarde los remates ferias o del día anterior. Pero la variación de los mismos está sujeta a la ubicación geográfica del remate feria. Y además también la frecuencia del remate feria puede ser en función de la junta de animales que se pueda lograr en esa feria local. Podrá ser una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez por mes.
Las principales características del remate feria es que es una alternativa para el pequeño y mediano productor, desvinculado de los grandes centros de consumo. Puede remitir lotes chicos de animales, distintas categorías en un mismo camión jaula o compartir una misma jaula con otros productores de la localidad. Inclusive hasta puede llevar los animales él mismo mediante arreos a caballo. Resulta además posible volver al campo o a la hacienda si se toma una jornada desfavorable, por ejemplo, en cuanto a los precios. Es un sistema que brinda un apoyo de la firma consignataria importante, ya que ofrece la oportunidad al productor de asistir en la venta, pudiendo participar en los detalles de su concertación y control de pesaje. Además, también tiene la posibilidad de efectuar reposición de la hacienda vendida en el mismo remate, asegurando la relación de precios de compra y venta y facilitando la operación financieramente, al efectuarse lo que se llama el calce, digamos, ambas a través de la misma firma consignataria. O sea, por ejemplo, vende terneros gordos y se compra vaquillones de reposición o inclusive hasta fertilizantes u otra cosa. Mayor facilidad para vender aquellos animales desmejorados o enfermos que no soportarían viajes largos hasta los mercados concentrados, por ejemplo el de Liniers. Las categorías que mayormente o más ventajosamente se venden aquí es la vaca gorda, especialeza buena, y los novillos, ya que las livianas, novillito y vaquillonas, como dijimos, van mejor en Liniers. En general, los compradores, matarifes y frigoríficos son más selectivos, ya que conocen las calidades de las haciendas según sus remitentes y en consecuencia establecen diferencias en los precios conforme a la experiencia adquirida en transacciones anteriores. Esto sería fundamentalmente en cuanto a un poco el tema cuando hablábamos antes de los precios. Bueno, un poco de eso. En cuanto a los plazos de pago, son en general mayores que el mercado de Liniers. En cuanto a las condiciones sanitarias, caben las mismas consideraciones que para los mercados concentradores de hacienda. En general, por ejemplo, la Unión Europea tampoco compra de haciendas provenientes de esta vía. Y en cuanto a los castigos, son aproximadamente similares a los de Liniers, pero la presentación en general de los animales es mejor, ya que las distancias son más cortas. Otra importante vía de comercialización es la venta directa. Esta modalidad ha tomado auge en los últimos años debido a los beneficios que ofrece, tales como la posibilidad de pactar todas las variables antes de que los animales salgan del campo, y en general hay una reducción de los costos. De esta forma se pueden vender todo tipo de animales, es decir, aquellos que van a faena, los de cría o los de invernada. En esta transacción puede intervenir un consignatario o se puede prescindir de sus servicios, tomando el riesgo de cobranza el propio productor. Esta no es una condición menor, porque justamente la responsabilidad de los consignatarios es garantizar el pago, aunque no el cobro. Después vamos a ampliar esto un poco más. Vamos a ver un poco el caso de los animales terminados, o sea, los que van para faena. Cualquiera sea el caso de estos animales, el animal se vende puesto en el campo y se negocia el precio por kilo, el flete, el plazo de pago y la merma o desbaste. El flete puede correr por cuenta del vendedor o bien el frigorífico comprador se hace cargo de los animales una vez que son cargados en el camión. Para fijar el peso de la compra-venta de los animales se tiene en cuenta más de una variable. La pesada se realiza en el mismo campo o en la balanza más cercana al lugar de embarque o en una balanza pública. Se puede empezar a la mañana temprano, inmediatamente de llegado a los animales del potrero, o a la mañana siguiente luego de un encierro nocturno. Además, se tiene en cuenta un futuro desbaste que se fija en función de la distancia a la balanza, el tiempo de arreo, el traslado en vehículo y el tiempo de forraje o el tipo de forraje que están consumiendo los animales. En este caso, el desbaste se calcula aproximadamente con un porcentaje del peso vivo, que generalmente es pactado y oscila entre un 3 a un 5%. El precio se fija teniendo en cuenta la cotización del día de la categoría que se vende en el mercado de Liniers o en el mercado regional más próximo. Cabe destacar que la venta directa es la vía de comercialización que ofrece las mejores condiciones sanitarias. Sobre los plazos de pago, van a variar según la planta de faena y el destino de la hacienda remitida, siendo más rápido el consumo que para la exportación.
Se estima aproximadamente entre 7 días para la primera modalidad, o sea, el consumo interno, y en 30 días para lo que es exportación. Sobre los criterios para aplicar los castigos, en el precio por presentación de animales con golpes u otras alteraciones son variables. En general, el frigorífico asume el riesgo porque ya está fijado en el precio, cuando se trata de clientes habituales especialmente. Como dijimos, por esta modalidad también se pueden vender animales de hacienda para cría o para invernada. Las unidades de comercialización son las mismas que se pueden utilizar en los remates feria. Esta es una opción muy interesante para tener un mayor control sobre la sanidad del ganado que se ingresa al establecimiento. En estos casos no se pacta el desbaste, especialmente en la hacienda de cría, vacas cut, etc. Además, en el caso de los animales terminados existe una variante en la modalidad de remisión directa al frigorífico en la cual la venta se efectúa sobre la base del rendimiento que arroje la hacienda sacrificada, es decir, los kilos de carne resultantes después de la faena. El rendimiento es la relación entre el peso de la res y el peso vivo en porcentaje. Después lo vamos a volver a explicarlo más detalladamente, pero en este caso el precio por kilo de carne limpia es en algunos casos convenido a priori por el remitente de la empresa frigorífica y en otros se resuelve por referencia a lo sucedido en el mercado de Liniers. Los castigos de la hacienda en este caso solo provienen de situaciones concretas de golpes, machucones, etc. observados en las reses. El mercado de reses es la última vía de comercialización que vamos a analizar. Es un sistema en el cual no se remata el ganado vivo en pie, sino directamente sus reses. Se elimina así la etapa de comercialización de hacienda en pie con ahorro de ciertos gastos. La tropa de animales es remitida a un consignatario del mercado de reses, quien se responsabiliza por la faena, la reducción a medias reses y el posterior remate y venta de las mismas a los abastecedores, que se encargarán de la distribución y entrega en las bocas de expendio directamente o a través de terceros. La venta de las reses en forma directa implica la posibilidad de hacer valer la calidad de las mismas, ya que sus características quedan a la vista. El beneficiario de un alto rendimiento es capitalizado por el consignador de la tropa. Los valores del rendimiento según categoría son los mismos que fueron consignados en la modalidad de venta directa según rendimiento. Los precios se fijan en referencia a los obtenidos en el mercado de Liniers para esa misma categoría. Lo usual es liquidar el precio de la carne limpia en base al precio pagado el día anterior, para un rendimiento estándar de novillo del 57-58%. Así el consignatario tiene asegurado de antemano un precio base. En el caso de una suba de precios de la hacienda, el remitente, productor, no capitaliza el mejor precio del día de venta, pero resulta beneficiado en el caso de que hubiera una baja de precios. Sobre los castigos posibles, estos solo surgen de situaciones reales, de medias reses con machucones. ¿Por qué están a la vista? Se elimina así los castigos probables por situaciones de deterioro externo como embarrados, caídos, etc., que afectan únicamente a los animales en pie. Al respecto de las condiciones sanitarias, son mejores que las del mercado de Liniers, pero igualmente está anulada para algunos destinos de exportación. Los plazos de pago son en general menores que los del mercado de Liniers. Se estima entre 7 a 15 días para el consumo y 21 días para la exportación. Vamos a hablar ahora de los consignatarios. Ya dijimos algo anteriormente, pero retomamos el tema en este momento. Los consignatarios son la figura comercial surgida por la necesidad del productor de contar con un representante para el resguardo y atención de sus intereses. Actúa en las operaciones de comercialización por cuenta y orden del productor. Suelen cobrar una comisión del 2 al 3% más el fondo de garantía del 1% para cubrir riesgos de cobro. Esto es muy importante porque el consignatario es quien garantiza el pago, no el cobro. ¿Qué quiere decir esto? Frente a una operación donde el comprador no paga la hacienda que ha comprado, es el consignatario quien debe responder con su patrimonio frente a la necesidad de pagarle a quien ha vendido la hacienda. Pueden actuar bajo distintas modalidades que están todas establecidas en el Código de Comercio. Así una firma consignataria puede ofrecer distintos servicios adoptando más de uno de ellos. Los nombramos. Puede ser el consignatario y o comisionista de ganado.
cuando actúa en la compra-venta de hacienda en pie en forma directa o en mercados locales de remate feria y otros establecimientos autorizados. Puede ser también consignatario de carne cuando comercializa solamente carnes en subasta pública por cuenta de terceros, o puede ser un consignatario directo cuando recibe ganado de los productores para su faena y posterior venta de la carne al gancho y subproductos resultantes por cuenta y orden del remitente. En esta modalidad se agregan gastos extras derivados del proceso de faena y obtención de la res del orden del 0,5 a 1% según el caso, por el mantenimiento de la res en frío, por las gancheras, por los corrales, etc. Aproximadamente hay actualmente unas 553 casas consignatarias, de las cuales vimos que más o menos el 10%, o sea 55, estaban presentes o se dice que tienen casilla en el mercado de Liniers. Desbaste. Si bien es una definición que podríamos considerarla a esta altura conocida, vamos a decir que es la pérdida de peso que sufre un animal por eliminación de materia fecal, urinaria, transpiración y o movilización de reservas corporales debido a encierre sin comida y o transporte para comercialización o traslado. ¿Qué factores intervienen o que influyen en la cantidad de kilos de peso perdido? Básicamente, por ejemplo, la alimentación, la distancia, la época del año, el tiempo de encierre, etc., que hacen que dicha pérdida de kilos oscile en un rango medio expresado en porcentaje del orden del 5 al 10%. Veamos un poco en función de cada una de las vías de comercialización que estuvimos analizando hasta ahora. En el caso del mercado de Liniers, al momento de la venta y la segunda pesada, como ha transcurrido un tiempo importante o muy importante por distancia al mercado, por permanencia en los corrales, etc., el desbaste ya ha ocurrido, que lo termina pagando en definitiva o lo absorbe el productor. En el caso del remate de feria es una situación bastante más intermedia porque ese desbaste ha ocurrido parcialmente en el momento que se hace el remate en la feria, por la menor distancia al mercado, por los menores tiempos de permanencia en corrales, etc. Esta condición es conocida por quienes compran la hacienda y eso va a impactar ese desbaste parcialmente ocurrido en el valor que se ofrezca por esta hacienda. En el caso de la venta directa, cuando la venta de ganado se realiza previa al traslado del mismo, o sea que el desbaste no ha ocurrido, se suele pactuar un porcentaje del peso vivo del animal como desbaste que dijimos que era del orden del 3 al 5%. Si la venta es por kilo, o sea, por rendimiento, o sea que se paga por kilo de res, en el frigorífico, en definitiva, va a ser importante el tipo de alimentación que haya tenido esos animales previo al embarque y durante el traslado hasta el frigorífico, porque ese alimento va a impactar en el desbaste, fundamentalmente como referencia que se va a tener en cuenta para el cálculo del peso vivo, que va a ser el con el que se va, digamos, a estimar, en definitiva, el peso de la res y el porcentaje de rendimiento. Por todo podemos decir que es bueno o es malo. En fin, vemos una serie de medidas o de consideraciones que debemos tener en cuenta para manejar el desbaste. La hacienda que come alimentos con poca materia seca antes del embarque, especialmente la que sale de verdeos de invierno, sobre todo en los meses de otoño, tiene un alto desbaste si no es preparada durante varios días previo al embarque. Se debe limitar el consumo de pastoreo al tiempo que se va incrementando el consumo de pastos fibrosos o de heno. Esto se debe hacer gradualmente de manera de no poner la hacienda bajo estrés. Aunque parezca contradictorio, animales sometidos a falta de alimento y agua por un tiempo prolongado antes del embarque también aumentarán el desbaste, por lo que siempre deben ser alimentados antes del embarque con heno y abundante agua. Esto es especialmente interesante, si sobre todo en el caso del heno, cuando vamos, por ejemplo, animales que van a tener un largo recorrido. Por ejemplo, cuando hacemos la venta en el mercado concentrador en Liniers. Es importante un buen grado de confort para aquellos animales durante el viaje para que esto impacte de una manera de disminuir el desbaste. Tanto el estado del camión en cuanto al estado del piso, las tablas, las laterales, la limpieza, la desinfección son importantes. Lo mismo que el camionero, que debe ser puntual en la carga y en la descarga en destino. Tiene que tratar de detenerse lo mínimo imprescindible en el camino, ya que las paradas producen una falta de ventilación en los animales, especialmente en épocas calurosas. Lo mismo que en el manejo, evitando frenadas y arranques bruscos. Es importante al juntar la hacienda manejarla despacio y tranquila, porque grandes pérdidas de peso se producen entre el encierre y el embarque debido al estrés. Si por ejemplo la hacienda es cargada
a una feria que vende por la tarde, conviene cerrarla por la noche anterior en una pastura semejante a la que está pastoreando y cargar después de la salida del sol, de tal manera que los novillos ya hayan comido al momento de cargar la hacienda. Bien, dijimos que el suministro de agua debe ser siempre que sea posible y durante todo el proceso de comercialización, que es fundamental para reducir las pérdidas de peso vivo. Es importante manejar a los animales viejos, principalmente a las vacas, muy despacio y con tranquilidad. Destacamos tener mangas y cargaderos en buenas condiciones y construcción compatible con el comportamiento natural de los animales y las normas de bienestar animal. Es importante emplear personal hábil en el manejo del ganado. Y lo que es relevante es planear hasta el último detalle de la operación de preparación, el embarque, el transporte y la pesada y venta, para que se minimice el enfrentamiento, digamos, de alguna manera entre el animal y el hombre en muchos casos, y de esta manera minimizar el estrés y el impacto sobre la calidad de la carne. A veces se discute y pelea el precio de venta del kilo vivo y no se tiene en cuenta que el desbaste es tan importante como el precio, ya que por ejemplo un 10% de desbaste es lo mismo que un 10% menos en el precio de venta. Vamos a hablar del peso vivo de un vacuno y de sus componentes. Vamos a decir que el peso vivo, descontado del contenido del tracto digestivo, obtenemos el peso vacío. El contenido del tracto digestivo sería el desbaste. Hacemos hincapié en el desbaste comercialmente aceptable, porque el desbaste obtenido a expensas de reservas corporales, por ejemplo, es productivamente y comercialmente indeseable. Entonces nos concentramos, como les decíamos, en el comercialmente aceptable. Del peso vacío, sacando los órganos, o sea, todo lo que es corazón, hígado, riñones, vaso, pulmones y tráquea, lo mismo que el cuero, cabeza y extremidades. Del tracto digestivo, el retículo, el rumen, el librillo, el estómago, intestino grueso, intestino delgado. Y de la grasa visceral y la grasa interna, vamos a obtener el peso de la res, fundamentalmente formado por músculo, grasa y hueso. Vemos que hay algunas grasas, particularmente la visceral e interna, que retornan a la res. De todos los depósitos grasos reconocemos a la intermuscular, a la subcutánea o de cobertura o externa, la intramuscular o veteado, que es la que se encarga del marmoleado, característico de la carne, y la interna o visceral. De estas dos, de la interna visceral, vamos a decir particularmente que la grasa interna está representada principalmente por la grasa que está en la cavidad pélvica torácica y la que se acumula en la bolsa escrotal, también llamada grasa de capa dura. Esta grasa interna queda en la res. La grasa visceral queda fuera de la res y puede llegar a ser el 25% de la grasa total del animal terminado. Está representada principalmente por la grasa omental, la que rodea preestómagos, la grasa mesentérica, que rodea intestinos, y la perirrenal o derriñonada, que rodea los riñones. En la Argentina, la grasa perirrenal queda en la res formando parte de la grasa interna. Vamos a hablar un poco de la faena. Se lleva a cabo en los mataderos, es decir, el establecimiento en donde se sacrifica el ganado, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración, industrialización o conservación del producto. Existen entre 150 y 180 playas de faena con control de cenaza, las que adquieren animales por cuenta propia y en su mayoría prestan servicios a terceros. Estos usuarios pueden ser matarifes sin playa propia, fábricas de chacinados, consignatarios directos que contratan la faena de los animales por cuenta del productor. La forma que utilizan estas plantas de faena para cobrar sus servicios es a través de lo que se denomina recupero. Es decir, el frigorífico le cobra al usuario, al matarife, un determinado valor, un precio, por el servicio de matanza. Después de ser faenado, el animal le quedan los despojos, denominados subproductos, que no forman parte de la res: cabeza, cuero, sangre, extremidades desde carpo y tarso hacia distal, sebos, la grasa interna que hablábamos antes, los órganos y las vísceras, cuyo valor monetario es superior al costo del servicio de faena prestado. Debido a esto se le reconoce un crédito a favor del usuario de la planta, conocido como recupero, que se expresa en pesos por kilo de carne en forma de res. Por eso a los subproductos que quedan después de la despostada y obtención de la res se los suele denominar también recupero. En la práctica esta condición no es extensiva a todos los procesos de faena. El valor de dicho recupero varía de acuerdo a las fábricas, a los frigoríficos, y al tipo de animal faenado.
Existen situaciones en que el frigorífico le paga al matarife como se ha descrito y otros donde no cobra suma alguna, siendo el caso, por ejemplo, cuando el matarife deja la hacienda en los corrales del frigorífico durante cierto tiempo, o si deja medias reses en las cámaras frigoríficas por algunos días. Inclusive se puede dar la situación que el matarife deba pagar por el servicio de faena, especialmente en casos de bajo volumen de animales. En este caso, los matarifes usualmente vuelcan parte del costo del recupero al precio de la carne a ser vendida en las carnicerías. Vamos a hablar un poco de los posibles caminos postventa de la hacienda. De esa hacienda en pie, que en manos de los consignatarios de quienes ya hablamos, luego va a los frigoríficos, que son las plantas industriales que pueden ser clasificadas según el tipo de actividad de la siguiente manera. Tenemos las plantas del ciclo 1, son aquellas que cuentan con instalaciones para la faena y cámaras de frío. Su actividad consta de matar al animal y dividirlo en dos medias reses, obteniendo también los principales subproductos, que es el denominado recupero del que hablábamos hace un rato. Las plantas del ciclo 2, sus actividades comienzan con medias reses producidas en el ciclo 1 y a partir de allí despostan y continúan con el proceso posterior de industrialización, realizando el cuarteo del animal para luego obtener cortes comerciales del mismo. De este proceso se obtienen subproductos como el hueso y la grasa comestible. También hay plantas de ciclo completo, es decir, las que son de ciclo 1 y ciclo 2, porque realizan tanto las actividades de matanza como la de posterior despostado e incluso otros procesos industriales como por ejemplo el termoprocesado en el caso de algunas plantas exportadoras. La cantidad de plantas que realizan la tarea de faena es aproximadamente el orden de los 500 establecimientos, con una capacidad instalada de faena estimada en 20 millones de cabezas anuales. Debe tenerse en cuenta que la faena media de los últimos 10 años no ha superado los 13 millones, por lo cual se observa un alto grado de capacidad ociosa en este sector de la industria. La cantidad de plantas industriales de ciclo completo y ciclo 1 que cuentan con habilitación del SENASA es aproximadamente del orden del 48 al 50% de los establecimientos inscritos. En esto se efectúa el 82 al 84% de la faena registrada en el país. Sobre el total de establecimientos faenadores, el 45,6% se encuentra en la región pampeana, registrando el 85% de las cabezas faenadas. Bien, sobre los matarifes, también dijimos algo, vamos a decir que es la persona física o jurídica que faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio, caso de matarifes carniceros, y o de terceros, caso de abastecedores o carnicerías, con destino a consumo interno y o exportación. Pueden comprar a través de cualquier vía de comercialización y aproximadamente son unas 650 sociedades o personas jurídicas. También hablamos algo del matadero, diciendo que era el establecimiento donde se sacrificaba el ganado, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y o industrialización del producto. En todos los casos, esa media res es distribuida a través de abastecedores, que es la persona física o jurídica que compra medias reses, productos y o subproductos comestibles a frigoríficos o matarifes para luego abastecer al comercio minorista, los restaurantes, las instituciones, etc. Actúan como distribuidores mayoristas. Tenemos a los transportistas y después tenemos a las bocas de expendio, a las carnicerías y a los supermercados. Sobre los supermercados vamos a decir que el supermercadismo participa con un 12 a un 15% de la facturación. En cambio, en los hipermercados la carne tiene una proporción menor, que es un 7 a un 8% de sus ventas. En todos los casos se la considera un producto esencial. Tanto los super como los hipermercados gestionan, o sea que compran en forma directa, con y sin intervención de consignatarios, entre el 75 y el 80% de su provisión. En cuanto a los autoservicios, se calcula aproximadamente que hay unas 12.300 bocas distribuidas entre 4.300 en Capital y Gran Buenos Aires aproximadamente y unas 7.900 en el interior del país. En lo referente a las carnicerías, puede estimarse que en la Argentina hay aproximadamente unas 35.000 carnicerías. En Capital y el Gran Buenos Aires, las ventas de carne vacuna ascienden a un total del orden de las 45.000 toneladas mensuales, distribuidas entre unas 14 a 16.000 carnicerías, de las cuales estas estarían entre 2.500 en Capital Federal y el resto en el conurbano.
La preferencia del público por la carne cortada y a la vista, por la atención personalizada y un nivel similar de precios entre carnicerías y supermercados puede contribuir a explicar, aunque parcialmente, la supervivencia de un elevado número de bocas. De acuerdo al volumen de carne vendida y en promedio se suele estimar que un hipermercado equivale a 2 supermercados y un supermercado representa aproximadamente unas 20 a 25 carnicerías tradicionales. De ese modo, cada hipermercado equivaldría a unas 50 a 60 carnicerías aproximadamente. Es importante destacar que hay distintos grados de integración, pudiendo todo este proceso realizarse en menos etapas. Vamos a hablar del rendimiento. Si bien es un concepto que ya fue referenciado con anterioridad, diremos que el rendimiento es la relación entre el peso de la res y el peso vivo por 100, con un rango del 50 al 63% para todas las categorías. Esto es en el caso de animales que están terminados, es decir, de animales que tienen el grado de engrasamiento que demanda el mercado, van a tener los máximos de rendimiento para sus respectivas categorías. La referencia es alrededor del 57 al 58% en referencia al novillo o novillito. Las categorías que van a tener los más elevados rendimientos, siempre en animales terminados, van a ser los toros, o sea, los machos en general, que son los que van a llegar a los valores máximos, 60 hasta el 63%. Después le siguen los MEG, con valores en torno a 59, 60, 61%. Después le van a seguir los novillos, como decíamos, 57, 58. Los novillos pesados pueden llegar al 59% y un poco más también. Después le van a seguir los novillitos, con un rendimiento 57 a 58%. Luego ya las hembras, o sea, las vaquillonas pesadas, que pueden llegar entre un 55,5 a un 57%, una vaquillona liviana, un 55 o un 56%, los terneros, con valores entre terneros, terneras, que pueden estar entre 54 al 56%, y las vacas, con un orden del 54 al 56% para las de mejor condición. Otras consideraciones importantes que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, la relación entre el rendimiento y el desbaste. Supongamos que tenemos dos tropas de novillos con el mismo grado de terminación, el mismo biotipo, todo exactamente igual. A uno le damos rollos y a otro le damos un verdeo de avena. Van a tener un determinado viaje, un tiempo de traslado, en donde aquellos animales que hayan comido el rollo van a tener un mayor tiempo de permanencia en su tracto digestivo. Comparativamente su peso vivo va a ser mayor, van a tener un menor desbaste. En cambio los animales que hayan tenido la alimentación de este verdeo de avena van a experimentar un mayor desbaste, va a ser rápidamente eliminado, entonces comparativamente su peso vivo va a ser menor. Esto va a ser importante en función de la vía de comercialización, es decir, el destino que hayamos planeado. Por ejemplo, si es un mercado terminal, un mercado concentrador donde nos pagan por kilo de peso vivo y nos va a convenir la primera opción, o sea, la alimentación fibrosa, porque nos están pagando con, digamos, por peso, por kilo de peso vivo. En cambio, si nos pagan por la modalidad de rendimiento, por ejemplo en un frigorífico, nos va a convenir la otra modalidad, porque comparativamente el animal va a tener un menor peso vivo producto de su mayor desbaste y como la res es la misma, comparativamente el rendimiento de res va a ser un poco mayor. Conclusión: a mayor desbaste, mayor rendimiento. Entre los factores que generan variaciones en el rendimiento nombramos algunos. Las razas grandes tienen rindes más elevados que las chicas y estas más que las lecheras. Los animales que se faenan con un menor grado de engrasamiento o se faenan antes tienen menor rendimiento. A igual grado de terminación, los animales de pastoreo presentan un menor rinde que los animales terminados a grano o en un establecimiento a corral. Los animales que están faltos o con poca grasa tienen un menor rinde e inclusive experimentan a igual condición un mayor desbaste que un animal similar engrasado. Debemos recordar que la grasa tiene menos agua que los músculos, que tienen un 77% de agua. Vamos a hablar ahora de la comercialización del ganado vacuno del mercado internacional.
Producción bovina mundial 2020. Con un stock aproximado de 1.000 millones de cabezas, la producción fue de 61,16 millones de toneladas de res con hueso. Esta en realidad es una unidad de comparación. A través de factores de conversión, por ejemplo, si queremos convertir la tonelada de peso producto a tonelada de res con hueso, para el caso de la carne enfriada o congelada con hueso es 1,05. Para el caso de la carne enfriada o congelada sin hueso es 1,5 y la carne procesada es 2,5. Esto quiere decir que hay que multiplicarlas por esos valores para obtener la conversión final en esta unidad de tonelada de res con hueso. Como vemos, es una unidad eminentemente para comparación. Seguimos diciendo que el comercio mundial es 10,76 millones de toneladas de res con hueso. En una primera observación se destaca que es relativamente poco lo que se destina al comercio mundial. Es mucho más, digamos, lo que se produce y se consume dentro de los países. El comercio mundial entonces, como decíamos, es el 16,07% del total de la producción. Y la República Argentina ha participado en el año 2020 con 897.464 toneladas de res con hueso, que ha representado el 8,34% del total mundial. Sobre los principales productores mundiales de carne vacuna, para el año 2020 vemos que Estados Unidos está en primer lugar con 12.397.000 toneladas. Brasil en segundo lugar con 10.470.000 toneladas. La Unión Europea con 7.730.000 toneladas. China con 6.600.850.000 toneladas aproximadamente. La India con 4.300.000 toneladas. La Argentina con 3.135.000 toneladas. México 2.130.000 toneladas. Australia 2.050.000 toneladas, Rusia 1.715.000 toneladas y finalmente Canadá con 1.315.000 toneladas. Principales exportadores mundiales 2020, tenemos a Brasil en primer lugar con 2.550.000 toneladas, Australia 1.400.000 toneladas, lo mismo que la India aproximadamente, Estados Unidos con 1.320.000 toneladas, la Argentina con 897.000 toneladas, como ya habíamos dicho previamente. Nueva Zelanda con 610.000, Canadá 500.000, la República Oriental del Uruguay con 430.000, México 355.000 y la Unión Europea con 350.000 toneladas aproximadamente. Los principales importadores mundiales para el año 2020 fueron China con 3.143.000 toneladas aproximadamente. En segundo lugar, Estados Unidos con 1.568.000, Japón con casi 950.000 toneladas aproximadamente, Corea del Sur con 590.000, Hong Kong 441.000, Rusia 375.000, la Unión Europea 364.000, Chile 353.000 toneladas, Egipto 331.000 y Canadá con 243.000 toneladas aproximadamente. Vamos a hablar de la producción bovina argentina del año 2019, diciendo que el stock ganadero 55,01 millones de cabezas, la faena anual 13,95 millones de cabezas, la producción 3,13 millones de toneladas de res con hueso, el peso medio de la res 225 kilos, la tasa de extracción o índice de faena de 25,35%. Este es un indicador importante porque es la relación entre la faena y el stock ganadero de manera porcentual. Representa qué proporción del stock se está faenando anualmente y es uno de los indicadores que se tiene en cuenta para saber en qué fase estamos del ciclo ganadero. Después lo vamos a volver a retomar. La exportación 843.646 toneladas de res con hueso, el consumo 51,33 kilos por habitante por año. En el 2020 el stock ganadero 54,46 millones de cabezas, un poquito para abajo. La faena anual pasó los 14 millones con 14,23 millones de cabezas. La producción ascendió a los 3,23 millones de toneladas de res con hueso. El peso medio de la res subió a los 228 kilos. La tasa de extracción o índice de faena
se situó en 26,13%, la exportación 897.464 toneladas de res con hueso y el consumo 49,70 kilos por habitante por año. La importancia del sector se mantiene alrededor del 6% del PBI y es importante destacar dos datos que pueden ser relevantes. El primero, que constituye la industria de la carne en la República Argentina, la segunda generadora de mano de obra de todo el sector agropecuario nacional. La otra es que es la industria más antigua, inclusive data de la época colonial, en cuanto se utilizaban por un lado los cueros y por otro lado el charque y el tasajo, es decir, el charque que era la producción de carne en finas lonjas colocadas al sol, tomado directamente de los pueblos aborígenes nativos de la región, y el tasajo es la incorporación a estos trozos de carne, tal vez más gruesos, de la sal, auténticos precursores de los saladeros, que a su vez van a ser precursores de los frigoríficos y todo el desarrollo de la industria frigorífica y cárnica nacional que va a acontecer varias décadas después. Argentina, indicadores bovinos. Vamos a ver en esta tabla, que tiene abundante información, por lo menos qué ocurrió en el sector en los últimos 5 años. El stock de 52,64 millones de cabezas pasó a los 54,46. La faena 11,81 en el 2016 a 14,23. La producción en millones de toneladas de res con hueso pasó de 2,66 a 3,23. La exportación, que era aproximadamente 230.000 toneladas, prácticamente se cuadruplicó, llegando a 897.464 toneladas. Y el consumo, de 56,5 kilogramos por habitante por año, disminuyó a 49,7. Principales destinos de las exportaciones argentinas del año 2020. Como vemos en volumen, China ha sido fundamentalmente el país dominante, con un 75%. Luego seguido por Chile con un 5,3%, Italia 4,4%, Alemania 3,5%, Estados Unidos 3,3%, Rusia 2,3%, Holanda 2%, Brasil 1,4%, Italia 0,7% y otros destinos 2,1%, por un valor total de exportaciones de 897.464 toneladas de res con hueso, como ya habíamos dicho, y un valor aproximado de 2.710 millones de dólares. De todas las exportaciones que hablábamos anteriormente, el 95,4% ha sido cruda, es decir, tanto en las formas refrigeradas como congeladas, y el 4,6% cocida. Composición de las exportaciones del año 2020. Carnes frescas 82,3%, menudencias 9,9%, carnes procesadas 4,6%, corte Hilton 2,6%, cuota 481 0,6%. Sobre los cortes Hilton vamos a decir que es una cuotificación de la Unión Europea, distribuidas en 60.250 toneladas de carne vacuna de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada, en países como Australia, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda, Paraguay, Estados Unidos y Canadá. En el caso de la Argentina tenemos 29.050 toneladas, de las cuales en el último ciclo, 2019-2020, se cumplió con 20.049 toneladas, es decir, con un 68%. Y comprende a los cortes enfriados sin huesos, bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, siendo este el único corte del cuarto delantero, la narga de adentro, narga de afuera o sus cortes individuales, peseto y carnaza de cola o cuadrada, además de la bola de lomo y la entraña. En el caso de la cuota 481, no existe un listado específico de países, es también proveniente de la Unión Europea y son 48.200 toneladas distribuidas en 4 trimestres anuales. La gestión del contingente arancelario se llevará a cabo según el orden de llegada bajo el principio primero llegado, primero servido. Así, los países exportadores solo emiten el certificado de autenticidad para garantizar que las mercaderías importadas corresponden a carne vacuna de calidad superior.
En este caso, en esta cuotificación, los cortes de vacuno procederán de reses de novillos y vaquillonas de menos de 30 meses, que en los 100 días previos al sacrificio como mínimo han sido alimentados con raciones, es decir, con animales, en este caso, provenientes de establecimientos estabulados, o sea, de feedlot. Vamos a hablar de las variaciones en la oferta de ganado. Vamos a reconocer tres tipos de variaciones: las accidentales, las estacionales o las cíclicas, el denominado ciclo ganadero. Sobre la primera vamos a decir que son variaciones de corta duración, producidas por factores no programados, difíciles de controlar y más aún difíciles de predecir. Por ejemplo, los factores climáticos. Las inundaciones o periodos de lluvia pueden tornar intransitables caminos que son utilizados para transportar hacienda. También a nivel social pueden influir otros factores, como por ejemplo la huelga de trabajadores o algún efecto político ocasional. Los efectos de las variaciones accidentales en general tienden a moderarse en la medida en que se resuelven las causas que le dieron origen. Por ejemplo, la aparición de los sistemas de engorde a corral, cuya alimentación se encuentra mucho más desvinculada de la producción forrajera, reduce los efectos de incidencias climáticas. Hablamos ahora un poco de las variaciones estacionales. Estas son las variaciones en la oferta de ganado relacionadas con las estaciones del año, que se originan en las oscilaciones existentes en la disponibilidad de forrajes y en los tipos de sistemas de producción utilizados. A lo largo del año se observan dos picos de oferta por sobre la línea promedio en razón de ventas de distintos tipos de categorías de animales, desde marzo hasta julio y otra más breve desde diciembre a enero. La influencia principal está dada por la venta de vacas de descarte de los rodeos de cría en otoño. Recordamos un poco la dinámica de rodeo de cría en ese aspecto, y luego la retención de vientres de vacas y vaquillonas para los servicios en primavera, y la oferta de animales jóvenes terminados a fines de primavera-verano por la mayor disponibilidad y mejor calidad forrajera de dicha época. La proporción de ternero gordo en la faena es de menor relevancia y aparecen predominantemente a fin de verano y durante el otoño, coincidiendo con el destete hasta los primeros fríos de invierno. La injerencia de la categoría de toros en el total de ventas es baja y principalmente presenta un pico al término de las temporadas de servicio, fin de verano, y otra, menos importante, concordante con la limpieza de los rodeos antes del invierno, cuando hacemos selección, por ejemplo, para comprar toros y la reposición habitual preparándonos para la estación de servicio. En general podemos decir que la tendencia a aumentar la tecnología y la intensificación de los planteos ganaderos conlleva que las ventas se produzcan en una época más independiente de la producción de pasto y que ayude a atenuar de alguna manera estas variaciones estacionales. Finalmente, las variaciones cíclicas, el ciclo ganadero. Es un fenómeno complejo que se ve reflejado en las fluctuaciones recurrentes de una serie de aspectos en la actividad ganadera asociados entre sí: el stock de ganado, la faena, los precios, la exportación, etc. Aquí concurren razones biológicas, técnicas y económicas. Podemos decir que las fluctuaciones de las existencias bovinas son el fenómeno más característico, por lo cual se la utiliza como referencia. Se define al ciclo ganadero como las variaciones periódicas de las existencias ganaderas del país que ocurren a intervalos relativamente regulares y que determinan fluctuaciones correlativas en la oferta de hacienda para faena y los precios. La razón de esta tendencia cíclica de la producción ganadera radica en la duración del ciclo biológico reproductivo de la especie y la de los sistemas de engorde, lo cual hace que la respuesta en la oferta de ganado tenga determinada lentitud. La duración total del ciclo solía ser de 5 a 6 años. En esta última década, por el entorno macro y microeconómico y el aumento de la tecnificación en la producción se ha acortado y se ha hecho también inclusive difícil de predecir adecuadamente. Podemos decir que en general un ciclo ganadero consta por una fase de retención, cuando hay recomposición o expansión del stock ganadero, y otra fase de liquidación o contracción de las existencias ganaderas. Durante el periodo de retención, la oferta se contrae acentuadamente y los precios suben por el mecanismo de oferta y demanda, mientras que en la etapa de liquidación las ventas crecen y los precios caen, estimulando a su vez nuevos y crecientes envíos de animales a los mercados, dado el escaso valor de la hacienda en ese momento.
Sobre el ciclo ganadero habíamos dicho que era un fenómeno complejo que se ve reflejado en las fluctuaciones recurrentes en una serie de aspectos, tanto o razones biológicas, técnicas y económicas. Sobre las razones biológicas y técnicas hemos hablado a lo largo del curso. De las económicas vamos a decir que la microeconomía en particular y en general la del sector agropecuario y la del sector ganadero van a estar influenciando directamente sobre digamos esa determinación de un ciclo de retención o de liquidación. También la macroeconomía a nivel nacional va a estar impactando de manera también importante. Para saber en qué fase nos encontramos, si es una fase de retención o de liquidación, debemos reconocer la presencia de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, son índices que se determinan con el fin de analizar y caracterizar la fase del ciclo ganadero en que se encuentra la actividad y poder pronosticar la posible evolución de las existencias, de la faena, de las exportaciones, etc. Estos surgen debido a que los aspectos o componentes de la producción ganadera durante el transcurso del ciclo se pueden ir afectando en forma distinta, por lo cual, para determinar retención o liquidación, es decir, en qué fase nos encontramos, varios de estos indicadores deben apuntar a una misma fase. Los indicadores ganaderos se pueden ordenar en tres grupos según estén referidos a las existencias, a la faena o a los precios, algunos de los cuales los vamos a nombrar a continuación. Cuando hablamos de las existencias nos referimos al stock vacuno en cabezas, a la composición del stock, por ejemplo, la relación entre hembras y existencias en forma porcentual, la producción de carne en equivalente en tonelada de res con hueso. Cuando hablamos de la faena, hablamos de la faena en cabezas, la tasa de extracción o índice de faena, es decir, la relación entre la faena y las existencias porcentuales, la composición de la faena, principalmente la relación entre hembras y faena porcentual, es decir, el porcentaje de hembras en la faena, el peso medio del animal faenado en kilos y el peso medio de la res en kilos. Cuando hablamos de los precios, pueden ser internos, o sea, los precios del novillo, del ternero, la relación ternero-novillo, o la referencia a los precios internacionales. Existen además otros indicadores como el consumo de carne por habitante por año, en kilos por habitante por año, la exportación de carne bovina en toneladas de equivalente a res con hueso, la exportación de productos y subproductos ganaderos, también expresados en toneladas equivalentes de res con hueso. La frecuencia con que se miden el stock ganadero es una vez por año, el resto puede ser mensual o más asiduamente. Siempre las situaciones extremas del ciclo son relativamente fáciles de detectar, las intermedias no. Por estas razones que no se puede caracterizar una fase utilizando un solo indicador. Resulta siempre más fácil determinar la etapa del ciclo ganadero una vez que ya ocurrió. En general se aconseja que se tomen para analizar entre 3 o 4 indicadores para determinar si se está en una fase o en otra, por lo menos de una manera más o menos fehaciente. Vamos a integrar todo lo que estuvimos diciendo del ciclo ganadero en un breve ejercicio, en donde con las dos fases de retención y de liquidación vamos a tratar de explicar cómo se comportan algunos de sus indicadores. Veamos por ejemplo el stock vacuno. El stock vacuno en retención va a tener tendencia a aumentar y en liquidación va a tener tendencia a disminuir. Vamos a ampliar un poco más, diciendo que frente a una perspectiva, por ejemplo, de aumento en las exportaciones, va a haber un aumento en la producción, es decir, los productores van a pensar a retener hacienda. No solamente los animales jóvenes para ponerles más peso, sino también además las hembras. Las hembras tienen la dualidad de ser tanto un bien de capital, porque nos dan más terneros, como un bien de producción, es decir, que tienen su propia producción de carne. Entonces, frente a esa situación, no hay otra manera que aumentar la producción que disminuyendo primero la oferta. Y eso va a tener una tendencia inicial en el aumento en el stock vacuno. Lo mismo, cuando hay causas de liquidación, por ejemplo, frente a una escasa rentabilidad económica del sector, los productores liquidan hacienda, liquidan todo tipo de animales, no solo los animales jóvenes, a los que le puede faltar kilos para terminarlos, sino también a las hembras. O sea que con lo que se verifica un comportamiento opuesto a la situación que primero explicábamos. ¿Qué ocurre con la tasa de extracción? Dijimos que la tasa de extracción era la relación entre la faena y el stock. En nuestro país la tasa de extracción o índice de faena de equilibrio se alrededor entre el 22 y el 24%. Para entenderlo vamos a hacer una analogía con el comportamiento de dinero en el banco. Si nosotros lo tenemos, por ejemplo, a un interés que está entre el 22 y el 24% y sacamos menos del 22%,
el capital, o sea, el capital bovino va a tener tendencia a aumentar, es decir, el stock vacuno se incrementaría. Por el contrario, si sacamos más, o sea, si se faena más del 24%, entonces ese stock vacuno se estaría liquidando, estaría disminuyendo. Entonces así es como digamos, se compara el comportamiento en retención y liquidación, siendo cuando es del menor al 22, la tasa de extracción, digamos, es baja, entonces estamos en un ciclo de retención. Si es mayor al 24%, entonces estamos en un ciclo de liquidación. Un comportamiento parecido ha sido el porcentaje de hembras en la faena. Por todo lo que veníamos diciendo, si es menor al 40%, hay una mayor retención de hembras, entonces podemos decir que estamos en retención. Si es mayor al 45%, entonces estamos en una liquidación. Con el peso medio de la res se sigue una tendencia que cuando el peso medio de la res aumenta y es mayor a 215 kilos, estamos en una retención. Menor a 207 kilos, hablamos de una liquidación. El precio en retención y en liquidación, bueno, van a seguir un camino, digamos, el caso del precio en retención por la menor oferta va a haber un aumento. Y en liquidación es exactamente al revés, va a haber digamos, precios a la baja por la mayor oferta de Hacienda. Y el consumo va a seguir un camino exactamente opuesto. Frente a, digamos, una retención, el consumo va a ser menor porque los precios son mayores. Y en liquidación va a ser exactamente al revés. El consumo va a aumentar porque los precios son menores. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Les dejamos acá la bibliografía que hemos utilizado. Quedamos en contacto por los canales habituales de comunicación y bueno, agradeciendo su acompañamiento, su presencia, estamos, como les decía, a disposición para evacuar cualquier duda o consulta. Que sigan bien, ha sido un gusto y nos estamos viendo. Hasta la próxima.